Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. My name Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotaz y hoy tengo el gran placer de contar con dos mentes brillantes. Ola Thunander, profesor emérito del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, y Rainer Rupp, antiguo analista principal de la OTAN y espía para Alemania del Este. Hola Rainer, bienvenidos. Ola, Rainer, welcome. Gracias. My pleasure. See you again. And Ola. Un placer. Nos vemos pronto. Es estupendo teneros aquí a los dos, porque he hablado con cada uno por separado. Y de hecho hace poco, Rainer, tú y yo tuvimos una conversación. Y luego, Ola reaccionó a eso y escribió un artículo en su Substack sobre un tema que deberíamos ampliar hoy, el paraguas nuclear estadounidense. ¿Existe realmente? En ese artículo señalabas que muchas de las creencias sobre lo que es o no es ese paraguas son en realidad bastante erróneas. Me encantaría profundizar en eso, pero quizá ahora empiece contigo, Rainer. ¿De dónde surge la idea del paraguas nuclear? Cuando trabajabas en la OTAN, ¿qué importancia tenía ese tema? Let's start with the first question. Where it does come from. Empecemos con la primera pregunta. ¿De dónde viene todo esto? El paraguas nuclear está íntimamente, quiero decir, entrelazado con la idea de la disuasión. Es decir, si me atacas, yo te devuelvo el golpe. Tengo el control de la escalada. Te responderé si es necesario con un arma nuclear. Ahora bien, también tenemos que distinguir aquí entre las armas nucleares como último recurso, las armas nucleares como instrumento político de chantaje, como lleva siendo Israel desde hace ya bastante tiempo, y las armas nucleares como medio de disuasión, para que la otra parte, es decir, el adversario, no se le ocurra usar su propia arma nuclear. Este tipo o aspecto de disuasión funcionó bastante bien durante la Guerra Fría, relativamente bien, aunque hubo varios intentos, sobre todo desde Estados Unidos, de parte de los belicistas estadounidenses, que estaban descontentos con este concepto, porque era como un corsé que limitaba sus ideas ofensivas en otros ámbitos. La idea original, quiero decir, a comienzos de los años 60, cuando ni siquiera existía una posibilidad remota de defenderse de un ataque nuclear por parte del otro, se desarrolló bajo el término MAD, destrucción mutua asegurada. Si tú me atacas, yo te devuelvo el golpe, y los dos morimos porque había suficientes armas en ambos bandos. Y la idea de golpear primero y destruir por completo al enemigo fue, en un principio, un temor real. Como consecuencia, cada lado duplicó e incluso triplicó su capacidad nuclear y sus armas de ataque. Así que, en caso de que hubiera un primer intento de un ataque de decapitación, aún tendría suficiente capacidad para destruir al enemigo. Y como resultado, también empezó a existir, o se creó, lo que se llama la tríada nuclear. Tenías armas nucleares basadas en submarinos, armas nucleares en tierra y armas nucleares transportadas por aire. Si una fallaba, las otras aún podían funcionar. Así que la idea de destruir el mundo estaba bastante perfeccionada, por decirlo así. Ahora, el problema era claro, en este caso concreto, los europeos. Ellos sentían al principio, cuando los estadounidenses dominaban, que eran los únicos con armas nucleares. Y durante mucho tiempo fuimos los únicos con una miniaturización muy avanzada de las armas nucleares, reducidas hasta solo 1 kilotón y cosas así. ¿Recuerdas? Creo que Hiroshima tuvo 20 kilotones. Sí, si no me falla la memoria, me hago mayor también. 15. Vale, 15. Quiero decir, solo para hacerse una idea. Una kilotón es... Perdón, 15, quiero decir, fue Hiroshima. Te creo. 15. Sí, bueno, en fin, para hacerse una idea. Los europeos empezaron a sentir que mientras los estadounidenses mantuvieran esa posición dominante, ellos estaban bastante seguros bajo ese paraguas de disuasión. Fue entonces cuando se acuñó realmente el término paraguas. Y luego un poco más tarde, cuando los rusos empezaron a igualar fuerzas, ese paraguas de disuasión, o mejor dicho, el paraguas nuclear, empezó a tener algunos agujeros. Sobre todo cuando se firmó
¿Cómo se llamaba? ¿El START 1 o el acuerdo original? En fin, el equilibrio existía, y los europeos, especialmente los alemanes, no hay que olvidar la situación particular de Alemania, estaban muy preocupados por la posibilidad de que en caso de un conflicto convencional, la OTAN, o más bien Estados Unidos, no utilizara armas nucleares si las fuerzas convencionales se derrumbaban. Forces would collapse. So here we already see something which Así que aquí ya vemos algo que originalmente no existía, que era, si la defensa convencional falla, se usan armas nucleares. Eso ya suponía una nueva reducción del umbral para el uso de armas nucleares en este proceso. Y con la miniaturización de esas armas, ese umbral se volvió cada vez más bajo. Entonces los alemanes pensaban, vaya, si realmente hay un conflicto nuclear, quiero decir, si hay un conflicto convencional que no podemos controlar. Y de hecho, podría citar aquí el documento MC-161. En la portada, en la primera página de este documento ultra secreto, muy extenso, compuesto por más de 40 textos, se cita la estrategia soviética y se dice que la Unión Soviética, o la doctrina militar soviética, no se basa en un ataque contra Europa Occidental. Pero si hay un conflicto armado, y si se produce un ataque contra territorio socialista, tenemos que asegurarnos de que la guerra no se libre y de que la destrucción no ocurra en territorio socialista. Eso, por supuesto, viene de la experiencia de la Gran Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, cuando la parte occidental de la Unión Soviética, hasta llegar a Moscú, quedó completamente destruida. Quiero decir, eso no puede volver a pasar. Y en ese sentido, simplemente pasaremos por encima de los europeos. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. In this situation, the German leadership being En esa situación, el liderazgo alemán empezó a preguntarse, bueno, ¿cuál sería realmente la disuasión nuclear frente a un ataque convencional de ese tipo si llegara a producirse? Y poco después, a comienzos de los años 50, los estadounidenses desplegaron en Alemania el misil Honest John. Era un misil con cabeza nuclear, cuya potencia podía variar, aunque no podía ser demasiado grande porque su alcance máximo era, si no recuerdo mal, de unos 25 kilómetros. 25 kilómetros con la carga máxima de, lo tengo apuntado aquí, espera, una carga máxima de, entre 2 y 30 kilotones. Es decir, tenía una carga útil que iba desde 2 kilotones hasta 30 kilotones y un alcance de unas 15,4 millas, o sea, unos 25 kilómetros. A reach of 15.4 miles, meaning 25 kilometers. Now, Bueno, pues si lo hiciste, ya sabes lo que significa. Luego, en 1960-61, se presentó una versión mejorada del Honest John, con un alcance máximo de entre 48 y 50 kilómetros. Tenía un motor más potente, quiero decir, un motor cohete más potente. Y era, cuántos kilotones tenía exactamente, podía llevar hasta 100 kilotones. Pero claro, con 100 kilotones no podía alcanzar el máximo de, ¿cuánto era? 50 kilómetros. Así que en realidad era muy peligroso para la empresa de misiles operar algo así. Pero ese era el estándar de los estadounidenses, el estándar del equipo nuclear americano y de la Bundeswehr, con la diferencia entre las fuerzas de Estados Unidos y la Bundeswehr. La Bundeswehr no podía usar las armas nucleares como quisiera. Siempre necesitaba el consentimiento de Estados Unidos y la llave para activar cada arma nuclear individual. Pero en total había más de 700 de esas ojivas nucleares tácticas desplegadas junto con los misiles Honest John correspondientes. Y eso continuó, creo, hasta los años 70. Espera un momento, tengo que comprobarlo. Luego se introdujo el misil Lance, con cabeza nuclear, que tenía un alcance de 130 kilómetros y una carga máxima de 100 kilotones. No hechizo de Lance, el Lance se introdujo en 1972.
Y los últimos en Rochdale It was introduced, this missile, the Lance was introduced in 1972. fueron retirados del servicio en Alemania después de 1995. From Germany after 1995. Oh my God. Dios mío. Pero puedo preguntar algo. Quiero decir, eso significa que toda la estrategia de este paraguas nuclear, de esos misiles nucleares, era alcanzar como mucho Alemania del Este y provocar allí la lluvia radiactiva. Y hola, creo que tú escribes precisamente sobre eso, ¿verdad? La idea era que si alguna vez se llegaba a una escalada nuclear, eso supondría la aniquilación de Alemania y básicamente de toda Europa Central. Y Europa del Este, ¿eh? Si hubiéramos hecho retroceder a los rusos hasta Alemania del Este y hasta la frontera, quiero decir, los rusos no habrían desaparecido. Entonces Polonia y todos esos buenos amigos de Estados Unidos, todos esos que hoy son tan buenos amigos de los americanos, ni siquiera existirían si eso hubiera ocurrido de verdad. Está claro que atacarían territorio polaco al golpear al segundo escalón de las fuerzas soviéticas que entrarían y así sucesivamente. Pero aún así, los primeros ataques serían contra territorio alemán, contra Alemania del Este, pero también contra Alemania del Oeste, porque supuestamente la guerra empezaría cuando las fuerzas soviéticas entraran en Alemania Occidental. Así que la destrucción se concentraría sobre todo en Alemania. Ni siquiera hemos hablado, ni yo he mencionado, las llamadas minas nucleares, que estaban todas desplegadas a unos 30 kilómetros de la frontera entre Alemania y Alemania del Este, una zona que también estaba bajo control estadounidense, a unos 30 kilómetros de la frontera. También hablé con un antiguo comandante en jefe de Baltops, el mando de los enfoques bálticos de la OTAN, y me dijo que tenían fuerzas especiales con mochilas que llevaban armas nucleares. Mi impresión es que no podrían llegar muy lejos. Hay un límite a la distancia que puedes correr con tu arma nuclear, y digamos, si podrías volver corriendo después. Así que era una política suicida. Recuerdo que Suecia estuvo desarrollando armas nucleares en los años 50 y principios de los 60, y se detuvo, creo, en algún momento a comienzos de los 60. Pero en realidad, de forma oficial, creo que fue en el 72, aunque el desarrollo se había parado ya a principios de los 60, creo. Y el argumento de uno de los funcionarios más responsables del Ministerio de Defensa en Suecia fue que el paraguas nuclear, es decir, que Estados Unidos protegería a Suecia con ese paraguas nuclear, llevó a que Suecia abandonara su programa de armas nucleares. Esa era la idea. Pero aún así, en Noruega se aplicaba la misma lógica. No se podía. Y Reiner explicó en tu última entrevista que ninguno de los ejercicios de la OTAN incluía ataques contra la Unión Soviética en esos ejercicios Vintex. Y eso era así. Y por supuesto, los estadounidenses sabían que si atacaban a la Unión Soviética les atacaría de vuelta en Estados Unidos. Y los estadounidenses preferían que la lucha tuviera lugar en Europa. Y lo mismo ocurría, por supuesto, en el norte de Noruega, porque el condado de Finnmark, en el extremo norte del país, era la zona que la Unión Soviética ocuparía en caso de una gran guerra. Temían ataques contra las bases de la península de Kola. Esas bases estratégicas en la península de Kola, las de submarinos, las aéreas, las de misiles, eran absolutamente vitales para la Unión Soviética. Por eso, entrarían en el condado de Finnmark. Y claro, esa zona forma parte de Noruega, así que Noruega intentaría defenderse de un ataque soviético en Finnmark, pero allí no tenían la línea principal de defensa. La línea principal estaba más cerca de Troms, en realidad, el condado siguiente.
Así que sabían que los soviéticos iban a tomar Finnmark, en realidad. No iban a poder defenderla, de verdad. Pero las armas nucleares se usarían contra las tropas soviéticas que entraran en Finnmark. Tengo un amigo que estuvo allí con unos especialistas franceses en defensa y analizaron la situación. Ya sabes, Finnmark es una zona enorme, con casi nadie viviendo allí, y dijeron que era un lugar ideal para usar armas nucleares. Pero el problema, claro, era que los noruegos no estaban muy contentos con que se fueran a usar armas nucleares en Noruega. Y sobre todo, los lapones. Especially not the Lapps. Pero esto es bastante importante. De hecho, estuve investigando también sobre los países neutrales y la bomba, ya sabes, y Suecia no era el único. Los suizos también estaban construyendo una bomba en los años 50 y 60, o al menos estaban trabajando en ello. Y hubo varios factores por los que lo abandonaron. Pero uno de los más importantes fue cuando el ejército, a mediados o finales de los 60, empezó a darse cuenta de que la doctrina militar de Suiza, la de usar sus armas solo en territorio suizo, significaba exactamente eso. Nunca las usarían fuera de Suiza, solo dentro del país. Y claro, eso quería decir que si desarrollaban armas nucleares, acabarían lanzándolas sobre su propio territorio. La cuestión era que, hasta mediados de los años 60, la gente no entendía del todo lo que significaba lanzar una bomba nuclear sobre un lugar, ¿verdad? Que básicamente destruyes esa zona para siempre y el efecto de la radiación nuclear, lo que eso provocaría. Así que en realidad, el paraguas nuclear de los primeros años de la Guerra Fría se construyó, en ese sentido, sobre la idea de que no. Las armas nucleares eran simplemente el siguiente nivel de las armas convencionales, ¿no? Y que las usaríamos contra los ejércitos que se acercaran. Pero eso no es realmente un paraguas, ¿verdad? Es más bien una capacidad de contraataque, ¿no te parece? Y aún más claro, podríamos decir, es cuando miras los misiles Nike. Eran misiles de defensa aérea. Había baterías Nike alrededor de Oslo, también en Copenhague, en Alemania, en Holanda y en Bélgica, y tenían cabezas de guerra convencionales. Al menos en Noruega, eran convencionales. Pero eso era solo en tiempos de paz. Era simplemente para aparentar que se defendía Oslo. Y se les decía a los políticos que se quería eso. Y también, en el ámbito militar, se les decía a muchos meindos que esos misiles se usarían para defender Noruega de ataques aéreos rusos procedentes de la Unión Soviética. Eso era lo que uno creía. Y un amigo mío, que dirigía esos sistemas de misiles en Noruega y más tarde llegó a ser jefe de inteligencia militar allí, Alfred Berg, me contó que sí, que tenían el almacenamiento de armas nucleares en esas baterías Nike, y que estaban destinadas a usarse en tiempo de guerra. Así que, en realidad, solo fingían que iban a usar armas convencionales, porque el objetivo de esos misiles Nike era derribar los enjambres de bombarderos soviéticos, los bombarderos nucleares que se dirigen hacia Gran Bretaña. Y eran, ya sabes, como pájaros. Iban muchos juntos, y uno pensaría que si intentas derribarlos, caerían uno o dos, pero la mayoría pasarían de largo. Pero si usas armas nucleares, destruyes todos esos enjambres de bombarderos nucleares soviéticos que van camino a Gran Bretaña. Eso significa que lanzas todas esas armas nucleares justo encima de ti y la lluvia radiactiva te cae a ti. Y eso no es precisamente lo ideal. Entonces pensé en ese paraguas nuclear y en que, en realidad, la lluvia con radiación vendría desde dentro del paraguas. Así que es todo lo contrario de lo que se supone que debería ser, por así decirlo. Rainer, quiero decir, esto es una locura, pero era el plan de la OTAN. No eran conscientes de que en realidad estaban hablando de la destrucción nuclear de Europa al diseñar este tipo de estrategia de defensa. Creo que Yves Gottheindes
Dextep, Tim Bro said, Perlid. But like I've in my first times when I was En mis primeras veces participando en los ejercicios Wintex, me sorprendió muchísimo que desde el momento en que, por primera vez para mí, caía una sola bomba táctica nuclear sobre Europa del Este, el ejercicio se daba por terminado. Then the exercise was finished. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Well, I asked that. Nobody could answer me. Yo hice esa pregunta. Nadie supo responderme. Un soldado veterano, yo aún era joven entonces, uno de esos oficiales mayores de la Comisión Militar, me explicó algo. Porque en el cuartel general de la OTAN, según la propia OTAN, la parte política tiene el mando, y ahí hay civiles. Pero claro, como tratamos asuntos militares, también existe un comité militar por cada país, un Estado Mayor militar, y además un Estado Mayor militar internacional dentro del propio cuartel general de la OTAN. Los expertos militares, la mayoría de ellos son especialistas en estrategia o vienen de la inteligencia militar. Y en el caso de la gente con la que trabajé durante los ejercicios Wintex, en el grupo de inteligencia actual, casi todos procedían de la inteligencia militar. El rango solía ser de teniente coronel o coronel. A veces había algún general. Y uno de esos veteranos, veteranos, Vale. Quiero decir, si cae una bomba táctica nuclear, básicamente Europa va a quedar destruida de todos modos. Entonces, ¿por qué íbamos a seguir adelante? Los rusos habrían respondido, así que mejor no hablemos de eso. No lo explicó con esas palabras, pero esa es mi interpretación. Cuanto más fui aprendiendo sobre el tema en los años siguientes, sí, es bastante sombrío pensar en lo que habría pasado después. Aunque Alemania quedara destruida, aún podrías vivir en Francia, por ejemplo. Así que, bueno, pero creo que ahora, cuando la gente habla del paraguas nuclear, hay mucho debate sobre eso. Que si Estados Unidos no llega realmente a ayudarnos, entonces quizá el paraguas nuclear francés podría servir, y así sucesivamente. Pero yo creo que eso es en realidad un malentendido sobre la diferencia de fuerza. Francia quedaría destruida si hubiera una guerra nuclear entre Francia y Rusia. Quiero decir, Rusia tiene un poco más de territorio que Francia, y Francia tiene mucha población concentrada en distintas zonas. Sería una destrucción enorme, y no podrías. Así que en términos prácticos es imposible. Absolutamente. Ese es, de hecho, el punto. Al principio mencioné 3 razones para tener armas nucleares. Una de ellas es que son el arma definitiva, quiero decir, el arma de último recurso. Si todo falla, si tu país está a punto de ser aniquilado o tu estado va a ser destruido. Todo eso, por supuesto, depende de la percepción de las élites políticas o de la población. En fin, no estamos hablando de eso ahora. Pero, en el caso de que tu estado esté a punto de ser aniquilado, entonces le demuestras al adversario o al enemigo que estás dispuesto a suicidarte, pero te lo llevas contigo. Básicamente, eso es lo que están haciendo los franceses y los británicos. Y eso mismo es lo que ahora algunos alemanes idiotas intentan meternos en la cabeza. Porque no se puede. Tener un paraguas nuclear francés es una absoluta idiotez. Si no confías en el paraguas americano, ¿cómo vas a confiar en que los franceses estén dispuestos a suicidarse por los boches, como muchos franceses siguen llamando a los alemanes? Ni de broma. Fue en aquella época, cuando se desplegaron los misiles Pershing y Cruise, a principios de los años 80, cuando los franceses también intentaron volver a meterse más en la discusión estratégica. Aunque estaban fuera de la estructura militar de la OTAN, mucha gente no lo recuerda, seguían siendo parte de la alianza. Formaban parte de todas las demás ramas de la OTAN, salvo de la planificación militar integrada.
Lubrek Nina Race and Hewers Bina Padini. American soldier will fight under the command of an American general. No francés. No French soldier at the guy. So good. Ningún soldado francés, así que no formaban parte de la planificación militar integrada, pero sí querían volver a participar más en el debate político y estratégico, también teniendo en cuenta la llamada modernización nuclear militar. Por eso crearon una FAR, una Force Armée Rapide o algo así, una fuerza de despliegue rápido que debía avanzar hasta la frontera alemana, e intentaron incluirla también en la planificación alemana y de la OTAN. Es decir, estaban fuera de la planificación de la OTAN, pero querían tener una puerta trasera para entrar. Y el comandante de esa fuerza también acudía con bastante frecuencia a la OTAN. Y cuando estuve en París por otro asunto, me invitó a comer. He invited me for lunch, and I asked him, Y le pregunté, ¿de verdad crees? Porque esta fuerza, la Armée Rapide, también se suponía que estaría equipada con armas nucleares tácticas móviles. Esa era la idea, desplegarla en la RDA, en la frontera alemana. Y le pregunté, ¿de verdad crees que los franceses usarían armas nucleares para defender Alemania? Me dijo, no puedo imaginarlo. Eso nunca ocurrirá. ¿Por qué?, le pregunté. Bueno, solo sería bajo una condición que no puedo imaginar que llegue a darse. Y es que los intereses franceses, los políticos, los económicos, los culturales, estén tan entrelazados con los alemanes que ya no se pueda distinguir unos de otros. Y eso, dijo, nunca pasará. Y ahora están pensando. yeah, and now they are thinking, But I was thinking, would I was thinking about the North. Estaba pensando en el norte de Europa. and the- A principios de los años 90, invitamos a varios soviéticos, o mejor dicho, exsoviéticos, ahora generales rusos. but he was- Uno de ellos había estado al mando de la planificación del distrito militar de Leningrado desde el 76 hasta el 86, salvo un par de años en los que dirigió las fuerzas en Afganistán. his point Su argumento era que los soviéticos, para defender Leningrado, para proteger las bases de Kola, la península de Kola, y para mantener las comunicaciones entre ellas, los ferrocarriles y todo eso, tenían que ocupar Finlandia y la región de Finnmark en Noruega, you had to take es decir, Finland, toda Finlandia. Denmark, in Norway. Las preparaciones de las fuerzas del distrito militar de Leningrado estaban pensadas principalmente para tomar Finlandia, pero no debían ocupar Suecia ni tampoco Noruega, al menos no al sur ni más al oeste o al sur de Finnmark. West or south of Finnmark, and that was the art or. Y ese era el plan, o más bien debían intentar destruir las bases. Y le pregunté, pero si los estadounidenses usan bases aéreas suecas, que formaban parte de la planificación en los años 60, usar bases aéreas suecas, y eso se suponía que ocurriría desde el primer día de la guerra. Y él me dijo que atacarían esas bases suecas y también las bases aéreas noruegas. Y claro, esto era, no se destruye una base aérea con armas convencionales tan fácilmente, porque en ese caso habría que bombardear esas bases de forma continua y se perderían muchísimos bombarderos, muchísimas fuerzas de bombardeo. Bombers, bomber forces. So it means that in practice it was the. Así que en la práctica, eso significaba que tenían que eliminar esas bases con armas nucleares. Y cuando Olof Palme llegó al poder en el 69, parece que se apartó de esa política. Es decir, entendió que con eso te conviertes en un objetivo. Y era evidente que había que evitar ese tipo de problema. El problema para los estadounidenses y los británicos era que necesitaban el territorio sueco. Necesitaban a Suecia como un portaaviones insumergible para tener cobertura aérea sobre el frente central, para abrir las defensas aéreas en las repúblicas bálticas de entonces y para permitir que las fuerzas aéreas estratégicas pudieran atacar Moscú y San Petersburgo, Leningrado. Moscow and St. Petersburg, Leningrad. So that was. So how? Así que eso fue. Bueno, ¿cómo se hace eso? Los rusos o los soviéticos entendían, por supuesto, que si atacaban a Suecia, la Fuerza Aérea estadounidense acudiría de inmediato a Suecia. Así que no atacarían a Suecia. Ese era el problema.
Y claro, los estadounidenses tenían que encontrar la forma de que los soviéticos atacaran a Suecia para poder usar el territorio sueco. Y creo que ese fue el gran asunto ahí, lo de los submarinos, que fingíais que eran submarinos soviéticos, y en realidad ibais allí con pequeños submarinos occidentales que llevaban mucho tiempo en la zona, pero que de pronto aparecieron. Para stöders på based war tiden submoxie. To get to the Swedish air bases, they used Soviet submarines. Sí, pero el problema era que en step soviético. Quiero decir, era un submarino soviético, pero en realidad... I must explain something here for the people listening. Tengo que explicar algo para la gente que nos escucha, porque esto es una broma interna. Veréis, Ola es el mayor experto del mundo en lo que se llamó el susto de los submarinos, que se desarrolló en los años 70 y luego en los 80 en Suecia. En aquella época se veían submarinos frente a las costas suecas y todo el mundo decía, ¡Dios mío, los rusos, los rusos! Pero resulta que la mayoría de esos submarinos, salvo quizá uno al principio, eran en realidad submarinos de la OTAN. Y lo hacían probablemente para asustar a los suecos, que no formaban parte de la OTAN, y empujarles a empezar a planificar con la alianza ese tipo de contingencias. En fin, de eso va un poco la broma interna que tenemos aquí. Yes, the Swedes had to adapt. Sí, los suecos tuvieron que adaptarse y no entendieron que lo importante que había que defender era Gran Bretaña y Estados Unidos. Los países que quedaban entre medias eran en realidad menos importantes. Así que quiero decir, la misma lógica que cuando se habla del tema nuclear y de la destrucción de Alemania, que quedó totalmente arrasada. Y en este caso, también significaría que las bases aéreas suecas serían destruidas con armas nucleares. The Swedish air bases would be destroyed by nuclear weapons, but because Y porque toda la idea con los submarinos era que hacías que los suecos, bueno, primero, era una operación psicológica en tiempos de paz, pero también en tiempos de guerra, sobre todo en tiempos de guerra. La idea era hacer creer a la gente que el submarino británico que entraba con fuerzas especiales, como hacían siempre, entrenando en secreto con los grupos de resistencia, venía a eliminar al liderazgo político o a los mandos militares que no estaban de acuerdo. Así que eliminabas a toda esa gente, una especie de decapitación, por decirlo así. Y entonces, claro, Suecia se uniría a Estados Unidos de un día para otro. Muy eficiente, desde luego. Y por supuesto, no era algo precisamente público, digámoslo así. that was not very public, put it that way. Raina? En el debate sobre la disuasión dejamos fuera una parte importante de la historia, porque pasamos directamente del Hannes John al Lance y así sucesivamente. Pero los alemanes en particular no estaban muy satisfechos con ese planteamiento. Y fue Helmut Schmidt, considerado uno de los mejores cancilleres alemanes, quien tuvo la idea, y de hecho la había comentado antes con Giscard d'Estaing y con Callaghan, su colega británico, de que necesitábamos un arma nuclear estadounidense moderna, de alcance medio, desplegada en Europa. Los países de la OTAN situados en las fronteras con capacidad para alcanzar Moscú y más allá, es decir, un misil de alcance medio de hasta unos 5.000 kilómetros. Y existía ese temor de que algo pudiera ocurrir y Alemania quedara destruida por este tipo de armas nucleares estadounidenses de corto alcance en caso de un ataque convencional. Y un tema Stern for Thouars Relator Store. Kind of was augmented by the fact that the American president at the time, Carter, El presidente estadounidense de aquel momento, Jimmy Carter, era considerado un pacifista, alguien contrario a las armas nucleares. Y en caso de un conflicto con la Unión Soviética, eso generaba aún más debate. En los medios alemanes, en las discusiones políticas en Alemania, había una gran incógnita sobre hasta qué punto seguía siendo fiable el paraguas nuclear estadounidense. Así que, en 1979, se celebró aquella conferencia.
umbrella. So in 1979, there was this conference between these four heads of states. Y entre esos 4 jefes de Estado, quiero decir los 3 europeos que acabo de mencionar y Jimmy Carter, en Guadalupe, en aquel complejo junto al mar, todo era muy relajado, en bañador y con toallas. Y allí hablaron sobre armas nucleares. Y el resultado fue que, bueno, ¿cómo se llamaba? Schmidt, Helmut Schmidt, se salió con la suya. Presionaron, quiero decir, junto con Giscard d'Estaing y Callaghan, presionaron a Carter. Y Carter, claro, no estaba rodeado de pacifistas, pero hay que recordar quién era su asesor de seguridad nacional. Ese tipo antirruso, hostigador de los polaco-estadounidenses, Brzezinski. Polish-American Brzezinski. And out of this, De todo esto surgió, y de hecho se decidió entonces, la decisión política se tomó en 1979, que la OTAN modernizaría sus fuerzas nucleares de alcance medio. 106 misiles Pershing II, desarrollados específicamente para ese propósito. El Pershing Remo ya existía, claro, pero el Pershing II estaba diseñado para ir más lejos y más rápido, con la capacidad de alcanzar Moscú en unos 10 minutos. Eso también se especificó. Y además, más de 500 misiles de crucero, también con carga nuclear, que se desplegarían, creo que los países escandinavos no participaron, desde Holanda y Bélgica hasta Italia. Holland, Belgium, to Italy, I can't remember the other. And No recuerdo los otros países. En fin, en total había casi 700 armas nucleares tácticas destinadas a su uso. Luego Carter no consiguió un segundo mandato y Ronald Reagan llegó al poder con los neoconservadores, los muy belicistas neoconservadores. Y lo que en un principio había sido concebido o diseñado por Helmut Schmidt y sus asesores militares alemanes era crear una especie de vínculo más fuerte entre el uso de armas nucleares en Europa y el aumento de la amenaza para las fuerzas estadounidenses, para el propio territorio americano, al golpear territorio ruso. By hitting Russian territory. That idea was then perverted by... Esa idea fue luego pervertida por los neoconservadores, por Wolfowitz, Perle, el llamado príncipe de las tinieblas y otros, porque vieron una oportunidad en la capacidad de los Pershing II, esos 104 Pershing II, que tenían una precisión extrema, quiero decir, una Treffsicherheit, como decimos aquí, una precisión de unos 10 metros. No hacía falta una gran carga nuclear, muchos kilotones, para destruir un cuartel general o un complejo de misiles, y así sucesivamente. Vieron entonces la posibilidad de hacer realidad su viejo sueño, un ataque de decapitación contra los sistemas de mando, control y comunicaciones soviéticos. De ese modo, al final, el Ejército Rojo acabaría corriendo como una gallina ya decapitada, y lo digo literalmente, vengo del campo, lo he visto, corriendo todavía por el corral antes de desplomarse. Ya nadie es capaz de tomar ninguna decisión. La población rusa esperaba a los liberadores en Irak, en Siria y en otros lugares. Y esa era la idea. Pero pervirtieron todo este asunto, y como resultado también tuvimos ese movimiento en Alemania, el movimiento antinuclear y todo eso. Así que creo que ahora estamos viendo un paralelismo, el mismo que nos llevó después a la crisis del Able Archer, la de 1983. Ahora vemos un nuevo desarrollo que casi repite aquel problema. Si Trump no cumple realmente su palabra, cuando dijo que estas nuevas armas están previstas para desplegarse, creo que para el verano del año que viene, hablamos de nuevos misiles de alcance medio que pueden llegar a Moscú en cuestión de minutos y más allá. Y fue Biden quien presionó a Scholz, al canciller Scholz, para aceptar eso. Sí. Sin debate en el Parlamento, sin nada. Ahora esto, y se me viene a la cabeza un paralelismo con el armamento nuclear de los misiles antiaéreos Nike. Biden dijo, vale, sí, pero estos misiles solo estarán armados de forma convencional. Solo de forma convencional. Y mi buen amigo Ted Postol dijo, esto es una completa tontería, es absurdo, porque si están armados de manera convencional, no sirven para nada.
está clarísimo que una vez estén allí, les seguirán llevando hipernucleares tácticas. There will be the tactical nukes to go there. Now, what happened in 1980? Ahora, lo que pasó en 1983, tuvimos una crisis de percepción, sí, pero una crisis de percepción muy seria, que nos llevó al borde de una guerra nuclear. Los rusos realmente pensaban, a raíz de esa maniobra llamada Able Archer, de todo aquel movimiento, que los estadounidenses iban a llevar a cabo ese ataque de decapitación del que tanto habían presumido. Y estaban preparados para adelantarse con un ataque preventivo, incluso con armas nucleares tácticas, para eliminarlos antes de que pudieran empezar. Ahora vamos a ver, quiero decir, la posibilidad de que algo así se repita, o al menos que se sienten las bases para que se repita una crisis de ese tipo, si aceptamos o desplegamos este tipo de misiles en Alemania. Para mí es muy evidente. ¿Por qué iban a reaccionar los rusos de otra manera? Antes de aceptar el programa, decapitamos a Alemania. Punto. Si solo tienes 10 minutos para reaccionar, el incentivo para atacar primero es muy alto si sientes cualquier tipo de amenaza de que puede usarse. Pero hola, por favor comenta lo que acabas de escuchar. No, yo quiero decir antes, en los años 70 y también en gran medida en los 80, eran los estadounidenses quienes creían tener el control de la escalada. Pensaban que en última instancia tendrían la última carta. Y el problema es que eso ya no es así, con los misiles hipersónicos rusos, que son rapidísimos. Los estadounidenses no pueden hacer nada contra ellos, pero los rusos sí podrían derribar misiles norteamericanos. Así que la situación, en cuanto al dominio de la escalada, se ha invertido por completo. Y psicológicamente, eso significa que los estadounidenses se retiran de Europa, en realidad, porque se dan cuenta de que no entrarían en una guerra que podrían llegar a perder, de verdad. Pero, puedo añadir una cosa más, porque en tu última entrevista mencionaste el tema del vuelo de Korean Airlines 007, y eso fue un... the Korean Airlines 007, and this was you brought up how the bomber. Mencionaste cómo las fuerzas de bombarderos, que ahora están descritas con mucha claridad por Ben Fisher, como dijiste, se dirigían hacia territorio soviético en el norte, y podían hacerlo con regularidad, a veces varias veces por semana o algo así. Luego recibisteis el informe de que el satélite había detectado los nodos de comunicación. Eso era, por supuesto, lo que en una situación de guerra real se habría destruido. Y después ocurrió lo mismo con el vuelo 007 de Korean Airlines, cuando en 1983 pasó desde Anchorage sobre Kamchatka y Sajalín y fue derribado por los soviéticos. Y era un vuelo comercial regular. El problema fue que recibisteis el informe sobre los nodos de comunicación en el este, alrededor de Kamchatka y esas zonas. Hay un par de puntos importantes ahí. Una persona de la Agencia de Seguridad Nacional, que tenía un cargo muy relevante, dijo que enviaron información desde la base del norte de Japón, ahora no recuerdo el nombre, la base de la Agencia de Seguridad Nacional en el norte de Japón. Sabían exactamente lo que estaba ocurriendo con 2 horas de antelación. Siguieron las comunicaciones. Enviaron mensajes a la Casa Blanca con la máxima prioridad 3 veces. Y hubo tiempo suficiente para que los estadounidenses lo detuvieran. Había posibilidades muy claras. Podrían haber parado todo el asunto sin dificultad, porque era una comunicación que duró, creo, hasta 2 horas o algo así. Y eso fue, bueno, por alguna razón, ahora se podría decir que Reagan estaba en California en ese momento. Y también creo que su asesor de seguridad nacional estaba en California. Pero aún así, hubo tiempo suficiente para evitar que derribaran ese avión, y no lo hicieron. El segundo asunto es que hubo otro vuelo de Korean Airlines 5 años antes que no pasó sobre la base ultrasecreta de Petropavlovsk, en Kamchatka,
sino sobre Murmansk. Y fue casi el mismo procedimiento, pero aquel aterrizó en un lago y la gente sobrevivió. Así que esto fue, ya sabes. Además, Korean Airlines tenía ciertos vínculos especiales con algunas personas de la comunidad de inteligencia. Pero creo que, y este es el tercer punto que quiero mencionar, en Suecia ocurrió algo parecido con los sistemas de radar en el Báltico, con un avión sueco que todavía no había sido incorporado a la Fuerza Aérea Sueca. Eso fue de la compañía aeronáutica Saab. Por alguna razón, se dirigió hacia los países bálticos y realizó un ataque allí. Y sabían que justo esa semana, la parte de la Fuerza Aérea Soviética preparada para incidentes estaba haciendo maniobras en los Urales. Así que aprovecharon esa ocasión especial para entrar en el Báltico y comprobar los radares, las comunicaciones y todo eso. Y luego esto sería a mediados o finales de los 70. Creo que más bien a mediados. Estaba muy claro que estaban utilizando esos aviones civiles y murió muchísima gente por el derribo. Y creo que es un patrón, digámoslo así. Realmente la gente en Estados Unidos, incluido el director de la Agencia de Seguridad Nacional, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Rainer, ¿tú crees que la OTAN estaba realmente jugando con aviones civiles para provocar a la Unión Soviética? Rainer? No, I think No. Creo que cualquiera que piense así, que algo como esto pudiera haber salido de la OTAN, de la sede de la OTAN, no entiende cómo funciona esta organización. Porque hay comités y en la OTAN muchas veces había gobiernos que no estaban de acuerdo con los estadounidenses o con esto o con aquello. No se podía tomar una decisión de la OTAN sobre algo así. Como siempre he dicho, era imposible que la OTAN tuviera un plan de ataque o decidiera un plan ofensivo contra la Unión Soviética, porque siempre habría habido algún gobierno de la OTAN que se ha opuesto. Así que eso no podría ocurrir como un acto oficial, como la Operación Barbarroja. Algo así no habría podido hacerse dentro de la OTAN. Pero en la OTAN cada país miembro tiene su propia embajada protegida, también por la propia OTAN. Está dentro del recinto de la OTAN, con seguridad. Eso permite muchas conversaciones bilaterales o trilaterales, discusiones confidenciales y demás, que no tienen nada que ver con la OTAN como organización. Así que cosas de ese tipo sí son posibles. Y si alguien dijera después, en la OTAN hablamos de esto, solo podría referirse a algo así, pero no a una decisión de la OTAN, ni a algo tratado en un comité de la OTAN. No, quiero decir, eso era todo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. No, creo que cuando hablé contigo, quizá te referías a Viglaik Eide, que fue presidente del Comité Militar de la OTAN a principios de los años 90, más o menos por esa época. Early 1990s, around 1990. 3 años, 4 quizá. Y dijo que, cuando se trata de cosas muy secretas, como el submarino que mencioné antes, pero también de operaciones como estas, nunca podrían ser una operación de la OTAN, porque eran demasiado secretas para llevarse a cabo dentro del marco de la OTAN. Esto fue de Estados Unidos. Una operación de Estados Unidos, junto con algunos países, y estaban haciendo cosas muy sucias. Ahora, Rainer ha desaparecido. Creo que su conexión va cada vez peor. Por desgracia, creo que está volviendo. Un momento. Ya estás de vuelta. Hola, Rainer. En cualquier caso, estamos llegando a la marca de 1 hora, amigos. Así que quizá me gustaría, como palabra final de ambos, hablar de esta idea del paraguas nuclear y también de la protección de la OTAN. Siempre ha sido un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, sí, puede que te proteja, y por el otro, si se usa, te destruirá. Sí, está claro. Quiero decir, creo que este paraguas nuclear y el uso de armas nucleares en Alemania
y el uso de armas nucleares en Noruega dejan las cosas muy claras. Muestran que la idea es defender, pero en última instancia se trata de defender al Reino Unido, no a la Europa continental, que quedaría en gran parte destruida. Europe will be largely destroyed. Rainer, ¿compartes también esa valoración? Que la estrategia, en el fondo, fue sacrificar a Europa Central en favor de los intereses del Reino Unido y de Estados Unidos. Bueno, esa fue la estrategia en el pasado, y creo que esa estrategia lleva ya mucho tiempo en entredicho. En realidad, las cosas están cambiando. Una vez que los estadounidenses quedan fuera de la ecuación, y a mí me parece que ya lo están, no están dispuestos a hacerlo. Durante la Guerra Fría, incluso en Alemania, cuando queríamos cuestionar el paraguas nuclear, les preguntábamos a los estadounidenses, ¿estáis dispuestos? ¿Berlín por Boston? Sí. Si los rusos toman Berlín, prometisteis usar armas nucleares, pero ¿estáis dispuestos a arriesgar Boston a cambio? Berlín por Boston. Esa era la expresión. So Berlin for Boston, that was the kind of phrase. Now, the Berlin for Boston issues. Ahora, el tema de Berlín por Boston, ese tipo de cosas, creo que ya ha pasado. El peligro ahora es que algunas mentes confundidas en Alemania y en Europa, sobre todo en Alemania, intenten ponerse bajo otro paraguas nuclear, el francés o el británico, o incluso desarrollar una fuerza nuclear europea. Quiero decir, una fuerza nuclear europea estaría formada al final solo por los británicos o los franceses. Y de nuevo, ¿estarían los británicos dispuestos a sacrificar su isla por la defensa de Francia o de Alemania? Y así sucesivamente. Olvídalo. No tienen la profundidad estratégica necesaria para amenazar con el uso de armas nucleares. Solo podrían hacer con el suicidio nacional. Bueno, si usas armas nucleares, si Rusia, míralo, Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética en aquel momento hicieron sus primeras explosiones nucleares de muchos kilotones en su propio territorio, al aire libre. Y no pasó nada, ¿ves? Incluso si destruyes Moscú con un arma nuclear, quiero decir, una gran ciudad y te preparas para un asesinato masivo de cualquier tipo, Rusia seguirá sobreviviendo. Si haces desaparecer París, Francia no sobrevivirá. Lo mismo ocurre con Alemania. Esa es la diferencia, y eso tiene que entrar en la cabeza de la gente, pero creo que no quieren hacerlo. En fin, ya conoces el término chino, estamos viviendo tiempos interesantes. Vivimos tiempos interesantes. Sí, pero estaría bien si consiguiéramos convencer a esos locos de Berlín, París y Washington de que la única forma de afrontar el tema de las armas nucleares es asegurarnos de que nunca se utilicen. Pero todavía estamos un poco lejos de eso. Creo que los rusos y los chinos ya están en ese punto, porque lo repiten constantemente. Nunca deben usarse. Y ahora también estamos aprendiendo cosas nuevas con la guerra de Irán, donde un país sin armas nucleares está defendiéndose con éxito frente a dos potencias nucleares. Pero eso es un tema para otro momento. Quiero dar las gracias a los dos por vuestras aportaciones y por esta conversación, tanto histórica como actual. Hola Tunander y Rainer Rupp. Hasta la próxima. See you next time again. Gracias. Muchas gracias.